El mensaje de hoy, seguimos evidentemente en el Evangelio de Juan, capítulo 8, vamos a trabajar de los versículos 12 al 20, donde Jesús habla acerca de sí mismo y dice, yo soy la luz del mundo. Y el mensaje tiene mucho que ver evidentemente con eso. Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, dice así. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, le respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió o lo capturó, porque todavía no había llegado su hora. Como les decía, esta historia o este pasaje, según varios escritores, comentaristas, está conectado a lo que nosotros vimos en el capítulo 7. Y toda la historia de la mujer adúltera aparentemente pertenece a otro momento, pero fue insertado en medio. Porque cuando nosotros leemos la historia de la mujer adúltera, la Biblia nos dice que quedó Jesús solo. Se fueron todos y la mujer quedó. Y cuando la Biblia dice, cuando no había nadie, le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Pero ¿se fijan cómo comienza? Jesús les habló otra vez diciendo, ¿a quién? ¿A quién le habló? Pero si nosotros sacamos la historia de la mujer samaritana, suponiendo que fue insertada allí por el mismo apóstol Juan, pero cronológicamente haya sucedido en otro momento, conecta completamente con lo que venía sucediendo en el capítulo 7, ¿sí? Entonces, en ese contexto Jesús está hablando y dice, yo soy la luz del mundo. Y esa idea, del versículo 12, yo soy la luz del mundo, es el punto central de todo el capítulo. Y todo lo que está en el capítulo gira a la luz de esta revelación. El Evangelio de Juan nos muestra 7 yo soy de Jesús. Ya vimos uno, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, dijo Jesús. Ahora Jesús dice, yo soy la luz del mundo. En otro momento dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son 7 yo sois que Juan registra en este Evangelio y este es el segundo de ellos, por lo que es importante. Sin embargo, cuando uno lee el capítulo 8, Jesús dice esto, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y uno sigue leyendo, aparentemente el tema de que Jesús es la luz se pierde por completo. ¿Cuándo vuelven a tocar ese tema? ¿Cómo le responden los judíos a Jesús? Pareciera no tener mucha relación, ¿sí? Porque de hecho lo leímos. ¿Qué es lo que critican los fariseos de Jesús? Critican primero el testimonio que están, o sea, de alguna manera le dicen, ¿y por qué deberíamos creerte si viene muy de cerca la recomendación? Que tú digas de ti mismo, yo soy la luz, ¿por qué te deberíamos creer? Si tu testimonio no es válido si lo dices de ti mismo. Si otros dijeran, tú eres la luz, tal vez, pero estás diciendo tú mismo eres la luz. Entonces, es como que yo le dijera, yo soy el mejor chef del mundo, ¿y quién lo dice? Yo. Mucho peso, mi referencia personal no tiene. Eso critican los fariseos, pero no responden a la declaración de Jesús, el que Él es la luz del mundo. No hay respuesta a eso. Y pareciera ser que el tema se diluye hasta perderse en el capítulo, pero no es así. El tema sigue teniendo relación, sigue teniendo conexión, y Jesús va a tocar el tema o va a hacer énfasis en el punto. Pero fíjense, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿De quién está hablando Jesús? Del mismo. Yo soy la luz. Pero Jesús también está hablando de dos grupos. Implícitamente o indirectamente está hablando de dos grupos. El que me sigue, ahí está hablando de un grupo, sus seguidores. Jesús está diciendo, todos los que me siguen andan en la luz.
Pero indirectamente está diciendo, pero todos los que no me siguen andan en tinieblas. Y esto era un golpe directamente a todos los que no seguían a Jesús, particularmente a los líderes judíos, porque Jesús le está diciendo, ustedes están en tinieblas, porque ustedes no me están siguiendo a mí, que yo soy la luz. Ustedes que dicen tener la palabra, ustedes que dicen ser hijos de Abraham y todo lo que ellos afirmaban, Jesús le está diciendo, ustedes andan en tiniebla. Y la manera en la que los fariseos responden es cuestionando la autoridad de Jesús, diciéndole, tu testimonio no es válido porque estás hablando de ti mismo, y luego cuestionan su origen, cuestionan la veracidad de sus palabras con relación a su origen. Pero un punto interesante es el versículo 14. Jesús respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. En el capítulo 7, el verso 28, Jesús mismo dice textualmente, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Pareciera contrastar con esto. Jesús dice en el capítulo 7 que a él lo conocen y saben de dónde viene. Pero acá en el capítulo 8 dice que a él no lo conocen y no saben de dónde viene. ¿Qué nos dice esto? Que en el capítulo 7 Jesús estaba hablando con cierto sarcasmo, diciéndole sí, porque ¿en qué contexto Jesús dice en el capítulo 7 que ellos lo conocen? Cuando decían el Mesías debería venir de Belén y no de Galilea. Entonces Jesús dice, claro, ustedes sí saben de dónde vengo, ustedes sí me conocen. Es un poco con sarcasmo, pero acá Jesús ya los está confrontando y le dice, ustedes no tienen la menor idea de quién soy yo. Y no tienen la menor idea de dónde yo vengo. Pueden decir que nací en Belén incluso y estaría correcto, pero ustedes no conocen mi origen. Ustedes no saben quién soy yo, que Él es eterno. Y el punto de Jesús es recalcar una idea, y es que esta gente no lo conoce, que a Él no lo conocen. Y esto queda todavía más claro en el versículo 19, acá. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Esa acusa, porque Jesús dijo, mi testimonio es verdadero y mi Padre da testimonio de mí. Y cuando le preguntan, ¿dónde está tu Padre?, que parecería ser una pregunta muy inocente, es una pregunta muy malintencionada. Porque recordemos que los fariseos no eran amigos de Jesús. Los fariseos no tenían la menor intención de conversar con Jesús y conocerlo. Recordemos que en el capítulo 7, justamente cuando querían acusar a Jesús, Nicodemo dice, pero nuestra ley no dice que antes de acusar a alguien deberíamos escucharlo y ver sus obras. Y los fariseos le responden, ¿acaso tú también eres de Galilea? Cuestionándolo. O sea, no tenían la menor intención de escuchar a Jesús. Entonces esa pregunta, ¿dónde está tu Padre?, ellos no querían saber sobre el árbol genealógico de Jesús. Era una pregunta muy malintencionada, en dos sentidos. Primero, Jesús no tenía papá a esta altura. Jesús no lo tenía. Y no es una burla de que no tenía padre. Es una burla o es un cuestionamiento acerca de su nacimiento. Porque lo que circulaba no era que Jesús había sido concebido por obra y poder del Espíritu Santo. Lo que se circulaba es que él había sido concebido en pecado por sus padres, porque no estaban casados. Porque se cuestionaba quién era el papá de Jesús. Por eso le preguntan, dinos quién es tu padre. Revélalo, porque cuestionaban el origen de Jesús. No creían que él era divino, está claro. Y cuestionaban moralmente la manera en la que María quedó embarazada. Por eso esta pregunta es muy malintencionada. Y aquí Jesús le responde, ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Y ahora también tiene muy mal sentido porque Jesús ya le había declarado quién era su Padre. Él había dicho expresamente, de manera explícita y repetitiva, hasta estas alturas, que su Padre es Dios mismo. Entonces Jesús, cada vez que habla de su Padre, se refiere a Dios. Y cuando aquí Jesús le responde de esta manera, ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, Jesús le está diciendo, ustedes no conocen a Dios. Ustedes dicen ser hijos de Dios, ustedes dicen ser el pueblo de Dios, pero ustedes no conocen a Dios. Y este es el punto de Jesús, que ellos no conocían a Dios. Y aquí es donde conectamos estas dos ideas. Porque hay una relación entre la luz y el conocimiento y la oscuridad y la ignorancia. Hay una relación directa. Cuando nosotros leemos así
plano, de corrido el texto, Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que está conmigo está con la luz de vida y el que no está en tinieblas. Y luego comienzan a hablar del testimonio de dos personas, el Padre, el Hijo, que no lo conocen. Luego siguen hablando sobre otras cosas. Pareciera ser que el tema desapareció, de que Jesús es la luz. Pero no ha desaparecido, porque aquí Jesús lo vuelve a traer a la palestra y Jesús le dice: la prueba de que ustedes no están en la luz es que ustedes no me conocen. Porque si ustedes estuvieran en la luz, ustedes me conocerían a mí y al Padre. Pero ustedes no me conocen ni a mí ni al Padre, de manera que están en oscuridad. Y hay una relación directa. Vamos a ver un par de versículos. Efesios 4:18. Ellos tienen entenebrecido o oscurecido el entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, ¿sí? Por la dureza de su corazón. El entendimiento oscurecido o en tinieblas está directamente conectado a la ignorancia. Y ahora otro pasaje. 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Hay una directa relación entre andar en la luz y conocer a Jesús y andar en tinieblas y no conocer a Jesús. Y ese es el punto de Jesús en esto. Y esto lo vamos a ver, Jesús lo va a volver a traer a la palestra a lo largo de todo el capítulo. Pero hoy día vamos a llegar hasta el 20 nomás. O sea, leímos hasta el 20 y vamos a tomar solo esta sección. Entonces, andar en la luz es conocer a Jesús. Y andar en tinieblas es no conocer a Jesús, ¿sí? Ahora, pudiésemos hacernos la pregunta: ¿estamos en luz o en tinieblas? Evidentemente todos quisiéramos estar en la luz, ¿sí? Pero debemos hacer una salvedad, porque si andar en la luz es conocer a Jesús, deberíamos entender que hay dos tipos de conocimiento. Uno de ellos es andar en la luz y el otro no es andar en la luz. El primer conocimiento es el intelectual y el segundo es el relacional. Uno es andar en la luz y otro es seguir andando en tinieblas, ¿sí? El conocimiento intelectual son argumentos, pruebas, información, formación y crianza. Eso es conocimiento intelectual. Si a mi hijo yo le enseño de Jesús y le hablo de Jesús, esa información es un conocimiento intelectual. Pero si él no desarrolla una relación íntima con Dios, nunca va a tener un conocimiento relacional. De manera que este conocimiento informativo, conocer datos sobre alguien, eso no es andar en la luz. Eso es seguir en tinieblas. Y ese conocimiento intelectual produce una fe falsa. Produce fe, pero una fe falsa. Porque está depositada en el conocimiento que tengo acerca de alguien y no en ese alguien. Y eso es peligroso. Juan, lo vamos a ver un poquito más adelante, Juan habló sobre gente que conocía intelectualmente a Jesús, pero su fe era falsa. Versus otros que conocían relacionalmente a Jesús y su fe era genuina. Por otro lado, el conocimiento relacional, conversaciones, cercanía, amistad, intimidad, es el fruto de una vida diaria de comunión con Dios, de un encuentro personal con Dios, de una exposición constante a las Escrituras, una vida de oración. Eso es andar en la luz. Y eso ese conocimiento relacional no produce fe genuina. Es el producto de una fe genuina. Porque una fe genuina va a producir un deseo de conocer relacionalmente a Jesús. Cada día, constantemente, una hambre y una sed por su palabra y su presencia es el resultado de una fe genuina. En cambio, el conocimiento intelectual produce una fe falsa. El conocimiento relacional es producto de una fe genuina. Y eso es lo que nosotros deberíamos preguntarnos. No es si andamos en la luz o las tinieblas, es si conocemos a Jesús personalmente o solo intelectualmente. ¿Conocemos información sobre Jesús o conocemos a Jesús? Y eso es lo que Jesús está cuestionando de estos fariseos. Ustedes dicen conocer a Dios, pero ustedes no tienen la menor idea de quién es Dios. Porque si conocieran a mi Padre, a mí también me podrían conocer. Y me hubiesen recibido y me hubiesen aceptado, ¿sí? Al respecto, hay muchos que dicen conocer a Jesús, pero solo intelectualmente. Es por eso que podemos encontrar gente en el mundo que vive como mundanos y son personas
que si uno no conversa con ellos, jamás se hubiese enterado que tal vez estuvieron 10 años en una iglesia. O que ellos mismos se autoperciben como creyentes, pero uno los ve de afuera y uno dice, aquí no hay nada de creyentes. Pero uno conversa con ellos y dice, si yo conozco a Jesús, pero no viven como Jesús. Ellos no siguen a Cristo. ¿Su conocimiento fue relacional o fue intelectual simplemente? Fue solo información. Sí, tal vez estuvo dentro de una iglesia por años, pero él recibió información. Y él no tuvo un encuentro personal. Él no tuvo una relación personal con Dios. ¿Sí? Y Juan nos habla de que en el propio Evangelio, que hay grupos que seguían a Jesús, pero con un conocimiento intelectual y evidentemente una fe falsa. Juan 2, 23 al 25. Debido a las señales milagrosas, no a su persona, no a su carácter y quién es él, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Cuando alguien decía, Señor, creo en ti, Jesús lo miraba al rostro y Jesús tenía claro, sabía que su fe era falsa, que su conocimiento era intelectual y que él seguía en tinieblas, aún afirmando creer conocer a Jesús. Todavía más, Juan 12, 42 al 44. Sin embargo, aún muchos de los gobernantes o de los líderes creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Ellos creyeron en Jesús al verlo y escucharlo, pero esa fe no fue lo suficientemente fuerte como para dejar todo de lado y seguirlo. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Era intelectual, era una fe falsa y aún seguían en tinieblas. Amén. Podemos decir que hay varios grupos de personas. Primero, los que no conocen a Jesús y están en tinieblas. Segundo, los que sí conocen a Jesús, pero intelectualmente, de manera que tienen una fe falsa. Ellos también están en tinieblas. Y por otro lado están los que sí conocen a Jesús relacionalmente, de manera personal, íntima. Y ellos sí están en la luz. Pero debemos agregar a un cuarto grupo de personas. Y son los que han conocido a Jesús y lo han rechazado. Y podemos catalogar entre la luz y las tinieblas a estos cuatro grupos. Sin embargo, todo se reduce en dos cosas: ignorancia y soberbia. Y estos pertenecen todos a las tinieblas. Fíjense lo que dice Romanos, capítulo 1, verso 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Hay un grupo que sí conoce a Jesús, y cuando habla de conocer es entender de que Dios existe, que Dios es real, que Jesús es su Hijo y la palabra es cierta, pero ellos deciden rechazar a Jesús. Hay otro grupo que por ignorancia se mantiene en oscuridad, pero este grupo es por decisión. Ellos son voluntariamente esclavos de las tinieblas. Conocieron a Jesús. Justamente antes de venirnos en la mañana estábamos escuchando una predicación y el pastor estaba predicando sobre este punto, sobre este tema. Y él decía, ningún ateo sabe que Dios no existe. Todos y cada uno de los seres humanos sabe que conoce a Dios. Pero ¿cuál es el punto? Que deciden no glorificarlo ni darle gracias por soberbia. De manera que podemos decir y descartar la ignorancia como razón. No es por ignorancia que la gente no cree en Dios. Es por decisión que la gente no cree en Dios. Nadie va a poder llegar al cielo y decir, yo no sabía. Nadie. Ni de hoy día, ni de hace 3000 años atrás, en un lugar donde nunca había llegado el Evangelio. Nadie nunca va a tener excusa delante de Dios. Porque más adelante el mismo Pablo dice, porque la creación da testimonio de que hay un Dios poderoso. Y porque en nuestro corazón hay una ley escrita que nos acusa o que nos afirma cuando hacemos lo correcto. De manera que nadie tendrá excusa, ¿sí? Hay un filósofo, es el filósofo Platón,
que escribió sobre el mito de la cueva. No sé si alguien ha escuchado sobre el mito de la cueva. Y es muy pertinente a lo que sucede en el capítulo 8. El mito de la cueva, básicamente, si lo puedo resumir rápidamente, un grupo de personas creció dentro de una cueva y estaban encadenados. Solo podían mirar hacia el frente y estaban pegados a una roca que estaba evidentemente en altura. Y en esa superficie de altura había un fuego que proyectaba las imágenes de afuera con sombras delante justo de los hombres que estaban encadenados. De manera que lo único que ellos veían son las sombras de las cosas que se alumbraban desde afuera. Pasaba un pajarito y ellos solo veían la sombra y escuchaban sonidos. Para ellos esa era la realidad. De pronto un día uno de ellos se libera. Las cadenas se rompen y el hombre sale hacia afuera. La luz quema sus ojos, pero poco a poco comienza a ver con claridad. Comienza a ver colores, ve la luz del sol, ve los árboles, los animales, todo ahí. Y él dice, realmente lo que veíamos en la cueva no era la realidad. Solo era una sombra, un reflejo de la realidad. Hay un poquito más de detalles, pero en una parte este hombre vuelve a la cueva y le dice, esto que ustedes ven no es real. La realidad está afuera. Pero resulta que los que estaban adentro no le creyeron y prefirieron quedarse dentro de la cueva viendo sombras, incluso siendo capaces de matarlo, porque estaba tildándolos de ignorantes o cualquier otra cosa, y no quisieron salir para ver la realidad. Jesús dice que exactamente eso es lo que le pasa al ser humano. Está en la oscuridad, no es capaz de ver la realidad, pero cuando llega alguien y les quiere mostrar la realidad, ellos deciden permanecer en tinieblas, a tal punto que son capaces de eliminar o matar al que trae la verdad. Y en este mismo capítulo, Jesús dice lo siguiente, el capítulo 8, verso 40, pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios, tal cual como en el mito. Y fíjense, en el capítulo 9 hay una descripción muy similar a esta idea que está en el mito. Entonces Jesús les dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen ver o a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables. Contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Es muy similar a esta idea del mito y tiene mucha relación con el conocimiento. Jesús es la luz y Él es la verdad, el camino y la vida. Pero los fariseos dicen estar en la luz, pero ellos no siguen a Jesús. ¿Cuál de los dos está mintiendo? Jesús le dice, yo soy la verdad y ustedes me rechazan. Ustedes están en tinieblas. ¿Por qué? Porque no me conocen. ¿Por qué los fariseos son ciegos? Porque no conocen a Jesús. Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Ellos están en oscuridad, ¿sí? Y podemos volver a hacer la pregunta. ¿Nosotros estamos en luz o en tinieblas? ¿Conocemos personal o intelectualmente a Jesús? Podemos hacernos una pregunta. Si Jesús es la luz, ¿cómo andar en la luz? Y si andar en la luz es conocer a Jesús, esa es la respuesta. ¿Cómo andar en la luz de Cristo? Conociendo a Cristo. Amén. Solo el conocer verdaderamente, íntimamente y personalmente a Jesús es lo que nos va a hacer caminar en luz, ¿sí? No hay otra forma. Puedo estar orando 40 años de mi vida y seguir en oscuridad, porque no es la oración la que me hace andar en luz. Puedo ayunar 41 días más que Jesús y seguir en tinieblas, porque eso no me hace andar en la luz. Puedo estar 50 años dentro de una iglesia, tener cargo dentro de la iglesia y andar en tinieblas, porque no son esas cosas las que me hacen andar en la luz. Es solo conocer a Jesús lo que me hace andar en la luz. Ahora, puede haber gente dentro de la iglesia y no conocer a Jesús, sin lugar a dudas. ¿Cuántos años estuvo Judas con Jesús? 3 años, por lo bajo. ¿Y Judas conocía a Jesús? No. Estando con él, viéndolo
cada día, estando a su lado, escuchándolo. Judas no conoció a Jesús. Ahora, Jesús sí conocía muy bien a Judas, pero Judas no conocía a Jesús, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos esto de conocer a Jesús? Primero, pasar tiempo diario con la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿no era Jesús la luz? ¿Por qué ahora también la palabra es luz? ¿Qué dijo Jesús? ¿Ustedes escudriñan las Escrituras? Porque a ustedes les parece que ellas dan vida eterna. Pero las Escrituras, ¿de quién hablan? De mí, dijo Jesús. Por eso las Escrituras son luz. Y en segundo lugar, ¿quién es el que nos ilumina? El Espíritu Santo. ¿Y quién inspiró las Escrituras? El Espíritu Santo, ¿sí? En primer lugar, pasando tiempo con las Escrituras. De esta manera podemos conocer a Jesús. De esta manera podemos andar en la luz. Y pasar tiempo con las Escrituras no es escuchar un mensaje el domingo y ya está, sino es pasar diario con las Escrituras, leyendo la palabra, escuchando la palabra, llenando cada espacio de mi vida con la palabra. Por eso en el libro de Deuteronomio hay un consejo a los padres. Pongan, si lo podemos parafrasear un poquito, si pueden poner palabra en cada rincón de cada muro de su casa, háganlo. Y si la pueden tener pegada en la frente, la palabra, para que nunca se les borre, háganlo. Y si pueden, cada vez que caminen, por donde quiera que caminen, hablar de la palabra, háganlo. O en otras palabras, parafraseándolo todavía más, no dejen ningún espacio de su vida en donde no haya palabra. Ese es el consejo de Deuteronomio. Y es el mismo consejo del Nuevo Testamento, porque esa palabra habla de Jesús. Y Jesús es la luz. Y solo conociéndolo a Él, andamos en luz. En segundo lugar, pidiéndole a Dios que nos ilumine, ¿sí? Efesios capítulo 1, verso 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pasar tiempo con la palabra y pedirle a Dios que nos ilumine para entender esa palabra y así conocer cada día más a Jesús. Amén. El salmista también oraba de una manera muy similar. Abre mis ojos para que pueda comprender las maravillas de tu ley, oraba el salmista, pidiendo que sea Dios el que me ilumine con la luz de su palabra. Porque leer la Biblia por leerla no es ser expuesto a la luz, ¿sí? Si yo pesco una linterna y me la apunto a la cara, ¿qué le van a pasar a mis ojos? Nada. Es si la prendo que me voy a encandilar, ¿sí? Es si la prendo. La gente que lee las Escrituras sin la ayuda divina es como apuntarse con una linterna apagada. Está apagada, no sirve, no ilumina nada. Debemos prender la luz. Ahora el punto es que ni usted ni yo la podemos prender. Eso es algo que Dios hace en nosotros. Él nos ilumina, ¿sí? Ahora, ¿qué significa andar en la luz? Evidentemente ya conocer a Jesús, pero eso tiene implicaciones en nuestra vida. Y la Biblia dice que los hijos de Dios andan en la luz. En primer lugar, 1 Pedro 2:9, significa que somos el pueblo de Dios y que no estamos en tinieblas. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solo ya no pertenecemos a las tinieblas y ahora a la luz, sino que tenemos un trabajo: anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas y nos llamó a su luz. Eso significa andar en la luz, porque la luz no se esconde, la luz brilla, se pone en lo alto para que ilumine. Y si andamos en la luz, nuestro trabajo es mostrar esa luz al mundo. Amén. En segundo lugar, significa que fuimos rescatados. Colosenses 1:13 al 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En el reino de la luz al que hemos sido trasladados hay perdón y redención de pecados. Y en tercer lugar, significa que somos hijos de luz y no de noche. 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Eso significa que ahora con horario verano a las 8 de la noche, todos adentro de la casita porque no somos de la noche. No precisamente, ¿sí? No precisamente. Significa que no andamos como el mundo anda, que está en tinieblas, sino que andamos como de día, también dice otro pasaje, en luz,
Eso significa en pureza, en virtud o en pocas palabras, andamos tal cual como Jesús anduvo o andó, ¿sí? Ahora, todo esto palidece ante lo que verdaderamente significa andar en la luz. Si andar en la luz es conocer a Jesús de manera íntima, personal y relacional, lo mejor es lo que dice el propio Jesús. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Andar en la luz es ser salvo. Es haber sido rescatado, haber sido adoptado, es ser hijo de Dios, haber sido justificado, santificado y ser salvo, conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Eso es andar en la luz. Y vuelvo a preguntar, ¿estamos en la luz o en las tinieblas? ¿O conocemos a Jesús personal, íntimamente, o solo intelectualmente? Si conocemos a Jesús personalmente, somos hijos de la luz. Andamos de día, no de tinieblas. Fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en la salvación. Hemos sido salvados. Pero si nuestro conocimiento de Jesús es solo intelectual, seguimos en tinieblas. Seguimos allí. Y la Biblia dice, lo leíamos, ese es el reino de Satanás. No hay un punto intermedio. No es tinieblas, Satanás, luz de Dios, y la sombra hay poquito como que entre le da la luz y no le da la luz. Un punto neutro. Ese punto neutro no existe. O hay luz o hay tinieblas. ¿Y qué comunión tienen la luz y las tinieblas? Ninguna. Debemos conocer a Jesús. Este mensaje debe hacernos, si hemos aceptado a Cristo y en nuestra vida no se refleja la luz de Cristo, debemos volvernos a Él, arrepentirnos de nuestros pecados y andar en la luz, pero también a reflexionar y a cuestionar lo que conocemos, si acaso es intelectualmente o si acaso es relacionalmente, si es información de Jesús o es a Jesús. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre conocer intelectualmente a Jesús o conocer a Jesús? El que conoce a Jesús personalmente, intelectualmente, evidentemente ya es salvo. Y esto tiene muchos significados, pero dos cosas. Uno, no desea andar en tinieblas y desea andar en la luz. En cambio, el que conoce intelectualmente a Dios no tiene mucha intención de andar en la luz. Solo quiere el beneficio de la luz, pero no quiere a la luz. Y no siente el peso de la tiniebla. Esa es una gran diferencia. ¿Anhelamos a Cristo? Hay un deseo ferviente en nosotros por conocerlo cada día, por profundizar todavía más en quién es Él, enamorarnos cada vez más de Él, de su palabra. Si ese deseo está en nosotros, es porque su luz ya nos ha alumbrado. Porque esa luz produce el deseo de buscarlo a Él. Jesús en nosotros despierta ese deseo. Ahora, si ese deseo no está en nosotros, deberíamos arrepentirnos y buscar a Cristo con urgencia. Ahora, para terminar, mi oración es la que ya leíamos, de la que había pronunciado Pablo, y es esta: que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que Dios ilumine nuestros ojos para que realmente podamos conocerlo a Él de manera personal. Y vuelvo a hacer hincapié: no hay una manera, no hay otra manera de conocer a Jesús que no sea con una vida diaria, íntima con su palabra. Esa vida diaria, íntima con su palabra, nos va a llevar a amar, a perdonar, a orar, a someter nuestra carne, a practicar las disciplinas espirituales, a congregarnos, a compartir el evangelio. Pero si no hay una búsqueda diaria, íntima con Dios, no hay luz en nosotros. Una luz no se puede esconder. Debe ser puesta en lo alto y alumbra. Amén. Ruego a Dios que día a día abra nuestros ojos, que día a día nos ilumine para que podamos conocer más y más de Él, ¿sí? Y que sea esa luz la que rescate también a los que están en tinieblas. Lo invito a colocarse de pie.